La Constitución española. La Constitución española de 1978 marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Supuso el paso definitivo de la dictadura franquista a un sistema democrático, y estableció las bases del Estado de Derecho. En ella se define que España es una monarquía parlamentaria, y se reconocen los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Debes tener claro que esta norma es la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico español. Todo se articula a partir de ella. Contexto histórico de la Constitución. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España inició un complejo proceso de transición política. En noviembre de ese año, Juan Carlos I fue proclamado rey, marcando el inicio del camino hacia la democracia. En 1976 se aprobó la Ley para la Reforma Política, que permitió la legalización de partidos políticos y la celebración de elecciones libres en 1977. Estas elecciones dieron lugar a unas Cortes Constituyentes encargadas de redactar una nueva Constitución. Este contexto es clave para entender el contenido y la finalidad del texto constitucional. La transición y la redacción de la Constitución. La transición se consolida con la redacción de la Constitución. El 22 de agosto de 1977 se crea la Ponencia Constitucional, con 7 diputados de diferentes partidos. El anteproyecto se presenta el 5 de enero de 1978 y se somete a un amplio debate político. El texto es aprobado por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y sometido a referéndum el 6 de diciembre del mismo año. El resultado, un respaldo abrumador del 87,8%. Este consenso amplio refleja el deseo colectivo de construir una democracia sólida y duradera. Principios fundamentales. El título preliminar de la Constitución establece los principios básicos del Estado. España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Además, se proclaman valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. También se define la forma política del Estado como una monarquía parlamentaria. La Constitución como norma suprema. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Por encima de cualquier otra ley. Todas las normas, leyes orgánicas, ordinarias, decretos, reglamentos, deben respetarla. Este principio de jerarquía normativa asegura que todo el sistema jurídico sea coherente. Ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. Esta supremacía es clave para garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales como pilar del ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales están recogidos en el título primero de la Constitución y forman el núcleo de nuestro sistema jurídico. Se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley o la participación política, y por otro, los derechos económicos y sociales, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y a una vivienda digna. Pero no basta con reconocerlos, deben garantizarse. Para ello existen mecanismos como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el papel del defensor del pueblo y la protección por los tribunales ordinarios. Estos mecanismos aseguran que los derechos sean reales y efectivos. Organización del poder político y separación de poderes. La Constitución de 1978 establece la organización del Estado sobre el principio de separación de poderes, algo esencial para evitar abusos y asegurar el equilibrio institucional. Los tres poderes son: poder legislativo, representado por las Cortes Generales, que aprueban las leyes y controlan al gobierno. Poder ejecutivo, ejercido por el gobierno, que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Poder judicial, cuya función es garantizar la justicia, siendo independiente del resto de poderes. Está regulado por el Consejo General del Poder Judicial. Este reparto de funciones no es solo teórico, sino clave para entender cómo funciona nuestra democracia y cómo se ejerce el control institucional.
La función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una misión fundamental: garantizar que se respete la Constitución. No forma parte del Poder Judicial, pero actúa como intérprete supremo de la Carta Magna. Sus funciones son varias. Declarar la inconstitucionalidad de normas o actos contrarios a la Constitución. Proteger derechos fundamentales mediante el recurso de amparo. Resolver conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Establecer la interpretación vinculante de los preceptos constitucionales. Organización territorial del Estado y el Estado de las autonomías. La Constitución establece que España es un Estado descentralizado, articulado en municipios, provincias y comunidades autónomas. Este modelo se regula en el título 8. Cada comunidad tiene competencias propias y órganos de gobierno, como su Parlamento y su Ejecutivo autonómico. El equilibrio entre unidad y autonomía es un principio constitucional. Así, mientras se proclama la unidad de la nación, también se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Este sistema ha permitido una convivencia flexible, aunque no exenta de tensiones históricas. La reforma constitucional. La Constitución prevé su propia reforma para adaptarse a los cambios de la sociedad. Existen dos procedimientos. Procedimiento ordinario, art. 167 para reformas no esenciales. Requiere mayoría de 3/5 en ambas cámaras. Si no hay acuerdo, hay votación alternativa con mayoría absoluta en el Senado y 2/3 en el Congreso. Procedimiento extraordinario, art. 168 para reformas estructurales, como las que afectan a derechos fundamentales o la forma política del Estado. Requiere mayoría de 2/3, disolución de las Cortes, aprobación por las nuevas y referéndum. Además, hay límites. No puede iniciarse en tiempos de guerra o durante estados excepcionales. Todo esto garantiza que la Constitución evolucione, pero siempre con amplio consenso democrático. Estructura general de la Constitución Española de 1978. La Constitución Española de 1978 está formada por un conjunto de partes perfectamente organizadas. Consta de un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos numerados y varias disposiciones, adicionales, transitorias, una derogatoria y una final. En total, 169 artículos. La división por títulos es clave. Preámbulo y título preliminar establecen los valores y principios generales. Títulos primero y segundo recogen los derechos fundamentales y regulan la corona. Títulos tercero y cuarto al séptimo regulan los poderes del Estado y sus relaciones. Títulos del octavo al 10, organización territorial, Tribunal Constitucional y reforma constitucional. Parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática de la Constitución es la que contiene los valores fundamentales, los derechos y libertades, y los principios básicos del ordenamiento. Está formada principalmente por el preámbulo, que expresa los objetivos de justicia, libertad y seguridad. El título preliminar, artículos 1 a 9, donde se recogen principios como la soberanía nacional, la forma política del Estado o la jerarquía normativa. El título y, artículos 10 a 55, que desarrolla los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Artículos del título preliminar. Los artículos 1 al 9 del título preliminar recogen principios esenciales que debes dominar con precisión. Vamos a resumirlos. Artículo 1. España es un Estado social y democrático de derecho. La soberanía reside en el pueblo. Monarquía parlamentaria. Artículo 2. Unidad indisoluble de la nación española, con reconocimiento de la autonomía. Artículo 3. El castellano es la lengua oficial. Las demás lenguas españolas lo son en sus respectivas comunidades. Artículo 4. Bandera de 3 franjas, roja, amarilla doble, roja. Artículo 5. Capital del Estado, Madrid. Artículo 6. Función de los partidos políticos como expresión del pluralismo. Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales como defensores de intereses sociales. Artículo 8. Función de las Fuerzas Armadas. Artículo 9. Sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución. Principio de legalidad y seguridad jurídica.
La Constitución española de 1978 no solo es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, sino también el reflejo del pacto democrático que permitió construir un Estado basado en derechos, libertades y separación de poderes.